Hola, te saluda Ángel Escala desde Venezuela. Te invito a compartir este nuevo tutorial en el cual te mostraré de una manera resumida cómo realizar un balance de masa y energía. El contenido incluye las bases y premisas de diseño, la elaboración del diagrama de flujo y la simulación del proceso. También se darán algunas orientaciones sobre la aplicación de los modelos termodinámicos para determinar las propiedades de las corrientes. La última parte la dedicaremos a la simulación y el balance de una planta compresora de gas. Como siempre, espero que este material contribuya con tu formación profesional y te ayude a mejorar tu desempeño como ingeniero de diseño. El balance de masa y energía es un documento en el cual se presentan en forma tabulada las propiedades de las diferentes corrientes de alimentación y resultantes de la simulación de un proceso termodinámico. Para su elaboración debemos disponer de la siguiente información. En primer lugar, la descripción del proceso, la cual es clave para elaborar el diagrama de flujo de la simulación. Las condiciones de operación de las corrientes de entrada y salida son determinantes para establecer los parámetros de operación de las unidades de proceso. Estas variables deben indicarse con sus valores máximos, normales y mínimos. Las características de los fluidos de entrada son necesarias para seleccionar las unidades de operación y calcular las propiedades de las diferentes corrientes de flujo. La volumetría se requiere para determinar los flujos de las diferentes corrientes. Y finalmente, debemos establecer los límites de batería del proceso que vamos a simular. Como complemento a las bases de diseño, para realizar la simulación del proceso, debemos establecer algunas premisas. En primer término, debemos definir los modelos termodinámicos a ser utilizados. Los programas de simulación siempre nos ofrecen una opción por defecto. También se deben suministrar las especificaciones de proceso para las unidades de operación. Adicionalmente, se deben estimar las eficiencias de los equipos rotativos y las caídas de presión a través de los equipos estáticos. Los modelos termodinámicos consisten de métodos para calcular constantes de equilibrio, entalpías, entropías y densidades de vapores, líquidos y sólidos. La selección del modelo termodinámico es un paso importante en la simulación del proceso. Uno de los principales modelos son las ecuaciones de estado. Estas ecuaciones proporcionan el método más riguroso para calcular las propiedades termodinámicas y son aplicables en un amplio rango de condiciones de presión y temperatura. Las principales ecuaciones de estado son las siguientes. SRK, la cual se recomienda para procesos de hidrocarburos livianos y gas natural. La ecuación SRK modificada se aplica para sistemas de separación trifásicos, unidades de aceite lubricantes y sistemas de gas natural que contengan compuestos polares como metanol. La ecuación Penn-Robinson, al igual que SRK, se recomienda para procesos de hidrocarburos livianos y gas natural. La ecuación Benedict-Webb se aplica para hidrocarburos livianos a condiciones por debajo del punto crítico. Existe otro grupo de ecuaciones que son modificaciones de las anteriores. Para realizar el balance de masa y energía, primero debemos simular el proceso. Esto lo hacemos mediante programas comerciales como HiSys, Pro2 o HiSim. Para la simulación aplicamos la siguiente metodología. Dibujamos el diagrama de flujo, para lo cual utilizamos la paleta que nos provee el programa de simulación. Se definen los componentes. Se seleccionan los modelos termodinámicos a ser utilizados para calcular las propiedades de las corrientes. Se definen las corrientes de entrada mediante la data de flujo, composición, presión y temperatura. Se incluyen las especificaciones de procesos requeridas para definir las unidades de operación. Una vez cargada toda la data, procedemos a correr la simulación y finalmente se selecciona el reporte de salida. Los resultados de la simulación se presentan en una tabla, donde se indican todas las corrientes y sus propiedades. Una vez completada la simulación, el programa te da acceso al diagrama de la simulación y la tabla de propiedades de las corrientes. Esta tabla es lo que llamamos el balance de masa y energía. En la figura 2 podemos observar el diagrama de la simulación de un proceso,
y en la figura 3 su balance de masa y energía. La tabla debe indicar las condiciones de presión y temperatura de cada una de las corrientes. También se deben diferenciar las fases presentes, indicándose el flujo másico y volumétrico de cada una, así como sus propiedades. Para ilustrar lo que acabamos de explicar, a continuación vamos a realizar el balance de masa y energía del proceso correspondiente a una planta compresora de gas. En la figura 4 se muestra el diagrama de flujo del proceso y en la tabla 1 la caracterización del gas de entrada. La planta debe tener capacidad para comprimir 110 millones de pies cúbicos estándar por día hasta la presión de 4500 psi. La presión en la fuente de succión varía entre 1100 y 1200 psi y la temperatura entre 110 y 130 grados Fahrenheit. La temperatura máxima en la corriente de salida es 140 grados Fahrenheit. Para este servicio se utilizará un compresor reciprocante. Para evitar confusiones y errores en la carga de la data al simulador, se recomienda como buena práctica elaborar una tabla con la identificación de todas las corrientes de acuerdo a la secuencia del diagrama de flujo del proceso. Cada corriente debe tener indicado su origen y destino. En la tabla 2 se indican las corrientes que conforman el proceso que estamos analizando. Para el presente ejercicio se aplicarán las siguientes premisas. El proceso de depuración de gas será considerado adiabático. La compresión del gas será realizada en 2 etapas para evitar temperaturas muy elevadas en la descarga. Para compresores reciprocantes se asumirá una eficiencia adiabática de 80%. En el proceso de enfriamiento del gas se asume una caída de presión de 10 psi a través de los tubos. El modelo termodinámico seleccionado es Penn-Robinson y el programa de simulación que utilizaremos es Pro2. En la figura 5 se muestra el diagrama de la simulación. La planta consta de 2 etapas de compresión. El gas proveniente de la fuente de succión pasa a través de un separador gas líquido cuya función es impedir el ingreso de líquidos hacia el compresor. El gas es comprimido en una primera etapa y posteriormente se hace pasar por un intercambiador de calor para reducir su temperatura. Esta corriente fría fluye hacia un segundo separador y después hacia la segunda etapa de compresión, donde se completa el incremento de la presión. Una segunda etapa de enfriamiento permite ajustar la temperatura del gas hasta el valor especificado en el diseño de la planta. Los líquidos retenidos en los separadores se envían hacia los sistemas de recolección de condensados de la planta. En la tabla 3 se muestra el resumen de los resultados de la simulación. Como se puede observar, en todas las corrientes se indica la presión, la temperatura, así como las fases del fluido, el flujo y las diferentes propiedades que queremos conocer. La tabla puede ser ampliada para agregar cualquier otra propiedad que se requiera para la evaluación o el diseño de la planta. También se puede incluir la composición de los fluidos para cada una de las corrientes. En el caso de las corrientes 9, 10, 11 y 12, vemos que no se muestra ninguna información. La razón es que esas corrientes no registraron flujo durante la simulación. La información que nos ofrece el balance de masa y energía es determinante para el diseño de los equipos de proceso, así como para el dimensionamiento de las tuberías y válvulas que conforman la planta. Por eso, debemos ser muy cuidadosos en su revisión e interpretación. Cualquier error en este documento se reflejará en el diseño de la planta. Muy bien, con esto llegamos al final del tutorial. Espero que el contenido haya sido de su interés. De ser así, compártanlo con sus contactos y no se olviden de suscribirse, que vamos a continuar publicando temas de interés para todos. Si deseas contribuir con un pequeño aporte para ayudarnos a sufragar los gastos de estas publicaciones, puedes hacerlo a través de PayPal. Saludos y bendiciones.